Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hace unos días os subí cómo instalar Downloader en FireTube, ¿vale? Dado que ya si lo buscas hablándole o escribiéndole, lo tenemos por aquí, en este vídeo no te sale, que os habrá pasado a más de uno, ¿vale? Entonces os salen otros y demás, pero ese no sale, yo creo que debe ser que lo están capando o algo. Entonces os enseño una forma de instalarlo desde la página web de Amazon, ya sea desde el ordenador móvil, os puse el enlace, os dejaré este vídeo por ahí, pero también me habéis comentado y me ha parecido muy curioso que sí hay una forma de encontrarlo y esta forma va a ser la siguiente que te voy a mostrar ahí. Antes de nada, pues te agradecería si le puedes dar un like y suscribirte si no estás suscrito para ayudar al canal. Y además, echar un ojo a los enlaces, por ejemplo, de la descripción vamos a ir Netflix más barato y otras cositas varias. Así que nada, vamos al lío. Pongo por aquí la otra pantallita, que está la de Fire to Vestir. Y entonces lo he dicho, si tú te fueras aquí a la lupa y le das a buscar, pues no te va a aparecer. O si se lo dices a Alexa, le hablas al mando, tampoco te va a salir el Downloader, que esta aplicación, si no la conoces, nos va a venir muy bien para instalar todo tipo de aplicaciones externas. Tiene un navegador, puedes instalar por código, gestionar APKs, está muy bien, la verdad. Así que nada, pues para encontrarlo, veis, yo ahí ya lo tengo instalado, pero para encontrarlo nos tenemos que ir a la lupita que tienes tú aquí, ¿vale? A la App Store, agradecer a la persona que me lo dijo, ¿vale? Y aquí nos tenemos que ir a todas las categorías, abajo a la derecha. En esta parte pues, tenemos que rebuscar entre la App Store, ya que no sale por defecto. Yo creo que lo digo, algo han metido ahí. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios si te leo. Y aquí en todas las categorías, pues tienes un montón de categorías. Nos tenemos que ir a la siguiente, que está abajo ahí a la derecha, esta que pone utilidades. ¿Vale? Si te vas aquí abajo a la derecha, utilidades, vas a hacer y de repente, ¡pa! Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí lo podemos ver. Si le das, pues ya podrías instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, como ves. Y pues ahí ya lo tendríamos para instalar. Y es una forma pues más sencilla si no lo quieres hacer de otra forma. También tenemos aquí en Send File to TV, que nunca viene de más, que está bastante bien para pasar desde el móvil, por si acaso no sale, que lo tengas en cuenta. Y entonces, pues nada, así es la forma de encontrarlo. Si te ha servido de utilidad este vídeo, dale a suscribirte, que te lo agradezco y me ayudas mucho. Dale un like y si no, comenta, a ver que entre todos pues vemos la solución. Nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.